Sin más, Sí. le voy a dar la palabra al embajador Francisco Suárez. Muchas gracias. Bueno, Arturo Oropeza no deja de asombrarnos, para tomarlo del título, no deja de asombrarnos por su capacidad de coordinar, integrar y hacer aportaciones sobre algunos de los temas de mayor trascendencia. En este caso, como ya se comentó, llega a niveles verdaderamente titánicos. Son 5 tomos, no sé cuántos kilos, pero sí 2.700 páginas. El principal reto cuando me invitó Arturo a comentar los libros es cómo puedo comentar entre 10 a 15 minutos, ¿verdad?, en forma razonablemente responsable, este gran reto intelectual. Destacaré los elementos que, para mí un poco lo que despertó y lo que me motivó, sobre todo yo me voy a concentrar en la parte económica, es que es efectivamente un ejercicio absolutamente apasionante de desarrollo económico, jurídico e institucional comparado. Y yo que aquí lo que vale la pena es ir viendo las lecciones para nosotros. Voy a hacer un poquito mi propia síntesis, un poco de lo que me provocó la lectura, muchas son cosas ya conocidas, pero bueno, traté un poco de ordenarlo así. Bueno, el primer tema es que es un caso verdaderamente curioso, ¿verdad? Es una agrupación que no surge de una decisión política, sino del análisis de perspectiva económica de un banquero, o sea, Jim O'Neill de Goldman Sachs, que realmente yo creo que anda a la casa de áreas promisarias para los inversionistas, pues es lo que él trató de hacer. Y bueno, pues esto 8 años más tarde, en 2009, sí ya se conforma un grupo político en la primera cumbre, la de Yekaterinburgo. Tuve, a propósito de esto, la curiosidad de ver el primer comunicado de la cumbre de Ekaterimburgo. Yo les diría que es una serie de lugares comunes, es un resumen del comunicado G20, los mismos temas, salvo un punto, que es la exhortación a que la elección, que los países emergentes tienen que tener voz y voto en los organismos multilaterales, que deben de escogerse a sus dirigentes por un proceso abierto. Ese es lo único que tiene de diferencia. Por supuesto, ya una década después de Ekaterimburgo, pues no hay un proceso abierto, sigue siendo un dedazo. El Banco Mundial es para los americanos, el Fondo Monetario es para los europeos, a pesar de que ha habido 2 o 3 casos de gran corrupción entre esos dirigentes notables de los países industriales. Bueno, llama mucho la atención si este análisis económico. Los BRICS hace un cuarto de siglo realmente no representaban mucho. Los 3, Rusia, Brasil y China, estaban saliendo de crisis económicas, China un poquito antes, pero bueno, todos van saliendo de crisis económicas. El primer tema, pues, ¿cuáles son los criterios que conforman o guían la conformación del grupo? Obviamente son las mayores poblaciones y extensiones geográficas, países con vocaciones imperiales en su zona de influencia, pero desde luego son los países que transitan a convertirse en las economías mayores y más dinámicas del mundo. Las tendencias hacia el futuro, casi tendencias inerciales, a pesar de altibajos, pero más o menos para 2050, China es la primera o segunda economía del mundo, India la tercera, Brasil la quinta y Rusia la sexta. Eso significa que esos 4 países emergentes ya suman, o pronto van a sumar, más que el G5 o el G7 combinado. Son los mayores motores del crecimiento mundial, sin duda, y todos siguieron la estrategia de estados desarrolladores que asignan la mayor prioridad al crecimiento. Algunas diferencias interesantes entre los propios BRICS, yo coincido, es un grupo muy heterogéneo, con intereses y objetivos muy diferentes, determinados por su historia o su ubicación geopolítica. Bueno, Rusia y China provienen de transiciones de gobiernos comunistas hacia economías capitalistas muy sui generis, que no descartan su bagaje autoritario. India es, por otra parte, la mayor democracia del mundo. La India tiene factores demográficos excepcionalmente favorables al crecimiento, está rebasando ya a China, más de 1.300 millones de habitantes. En cambio, Rusia, pues la verdad es patético. Rusia pasa previsiblemente de 140 millones de habitantes a menos de 100. Eso es algo verdaderamente notable, demográficamente muy diferentes. Rusia y Brasil, exportadores de materias primas, India y China, importadores. China impulsa un amplio proceso de desarrollo industrial. La India pasa del desarrollo agrícola, se brinca el industrial y pasa a una gran economía de servicios.
Rusia con una economía industrial muy fuerte, la industria es 37% del producto, casi el doble de nosotros, ¿verdad? Con un sistema educativo de primera línea, sobre todo en materia científica y matemática, la India tiene los más desfavorables indicadores sociales. Hay una parte que a mí me interesó mucho ver, es cómo llegan los BRICS aquí, a donde están ahora. Y todos los BRICS, eso es un elemento común, todos, el proceso BRIC, digamos, se detona por grandes reformas estructurales, casi revoluciones, que casualmente se dan en los mismos años. Casi todos matemáticamente es entre 1991 y 1993, China un poco antes, que desarrollan estos grandes procesos de reformas, todos ellos ligados a grandes líderes con gran visión. China no lo comento aquí enfrente de Eugenio, pero bueno, pues es un proceso que empieza de 78 a 97 con Deng Xiaoping, pero el gran paso yo creo que lo da en 1992, cuando anuncia la transición hacia una economía socialista de mercado. Pues el éxito chino simplemente se ubica, es el mayor récord de crecimiento de la historia de la humanidad, 3 décadas de 10% de crecimiento, hasta que actualmente con alguna baja. India es el misterio de los BRICS, combina un sistema democrático en muchos aspectos absolutamente disfuncional, con el logro de una gran dinámica económica. Empieza con un modelo más o menos de inspiración soviética, una economía fuertemente controlada, planeación, industria pesada, un sistema de controles muy fuerte, lo que llaman el sistema del Raj, y se acuñó la frase, la tasa de crecimiento hindú, la tasa de crecimiento hindú de 3.5%, que no haya forma de que la rebasara durante muchas. Aquí podríamos decir la tasa de crecimiento mexicano del 2%, eso creo que es un poco un elemento parecido. Todo se revierte con el gobierno de Rao, con las acciones de su ministro de Hacienda, Singh, otra vez empiezan en 92, abren su economía. Una cosa de diferencia muy interesante, ellos dicen, no puedo atacar el problema de educación básica, es enorme, me consume todo el presupuesto, me voy por educación intermedia, superior y superior. Ahí crean 3.200 universidades, 20.000 tecnológicos y crean una base que de hecho es la que los prepara para la economía de los servicios, crean su Silicon Valley y demás. Es ridículo lo que gastan áreas fundamentales, hasta hace poco India gastaba 3% de su Producto Interno Bruto en educación y 2% en salud. Verdaderamente ridículo. Pero a pesar de todo, con todos estos factores favorables, tasa de crecimiento 6 o 7. Rusia, efectivamente ya desde su momento, ya Rusia se discutió si Rusia realmente era un BRIC. Los críticos de la metodología de O'Neill dijeron, oye, pues esto realmente no es un BRIC, ¿no? Es una economía industrial desde la época de Stalin, ¿verdad? Justamente concilia el avance de una economía de mercado muy sui generis y un retroceso hacia un sistema autoritario con el zar Putin a la cabeza. Lo que llama la atención, creo que es interesante al releer esto, es que realmente, otra vez, en 1991, de 91 a 93, realmente Yeltsin hace una gran revolución. Puede uno cuestionar o no, pero es una gran revolución. Es la única forma que podían pasar, como pasaron ellos, de un sistema autoritario, de un tema socialista, comunista, a un sistema con algunos elementos de capitalismo. De un plumazo, liberan 95% de los precios de menudeo, de un plumazo. 95% de precios de menudeo controlados, lo sueltan. Y de un plumazo también pasan las empresas públicas a convertirse en empresas privadas. Ahí es un expediente un poco bastante ingenioso. Lo que hacen es, los ministerios industriales los convierten en controladoras privadas. ¿Ya? Fue de golpe, ministerios a controladoras privadas. Las viviendas que eran del Estado se hicieron privadas. Y crean de repente dos mercados de valores, una gran terapia de choque, ¿verdad?, capitalista. El proceso es muy rápido, muchos excesos, burbujas en la bolsa, grandes influjos de inversiones extranjeras, la crisis mayúscula de 98, que es un default sobre la deuda, y el producto cae en alrededor del 50%. Entra Putin, la verdad hay que reconocer otra vez, hace una segunda reforma, así como antes Yeltsin con Gaidar, aquí son Greff y Kudrin, hacen un gran ajuste
fiscal, y bueno, poco a poco van debilitando el poder de los oligarcas. El caso de Yukos es un caso, pero en términos de buscar experiencias, Putin, en plena reforma fiscal, se encuentra que es un sistema terriblemente complicado, que además todo mundo evade y nadie paga. Entonces dice, bueno, vamos a una cosa que suena interesante. En lugar del impuesto sobre la renta y otros impuestos, mete un impuesto parejo, personas físicas, un solo impuesto a todas las personas físicas que pagan 13% de los ingresos, el llamado flat tax de 13%. Esto al fondo no le gusta, oye, pues te va a caer toda la recaudación, es una simplificación demasiado grande. ¿Qué pasa? Con el flat tax de 13%, frente a un impuesto sobre la renta que nadie pagaba de 30%, la recaudación tributaria de Rusia aumenta en 1.5% del producto, con lo cual el FMI... ahora, no tiene ya mucho que decir. Bueno, en fin, obviamente en el auge obviamente Rusia alcanza niveles de crecimiento bastante razonables, obviamente el precio del petróleo. Brasil, me voy muy rápido, pero otra vez es 93, en que Cardoso hace la estabilización con el plan real, elimina la hiperinflación, emite una ley de responsabilidad fiscal, de la cual nosotros copiamos, tampoco la aplicamos, pero él viene de la brasileña, que tampoco aplican, privatizaciones emblemáticas como Telebrás y Minera Río Dulce. Viene Lula, aprovecha muy bien el auge de las materias primas, pero aquí otra vez muy importante, aparte de ese auge, dice otra vez, esto que censura a muchos liberales de seleccionar sectores, dice, nos vamos a convertir en la gran potencia agropecuaria. Para convertirse en la gran potencia agropecuaria, utiliza todos los instrumentos de crédito, un banco de desarrollo, que sí es banco de desarrollo, Bandeso, que da él solo más crédito que todo el Banco Mundial junto, Banco do Brasil, que es un banco comercial del Estado, recursos, dice, necesitamos fertilizantes, invierten masivamente en fertilizantes, y luego crean una empresa, Embrapa, que es una empresa muy fuerte de desarrollo de tecnologías y de investigación. Y bueno, yo creo que con ese esquema de ir con políticas enfocadas hacia un sector, Brasil, la verdad, logra avances importantes. Es un Estado típicamente neodesarrollista, explícitamente y con apoyos académicos. Sobre los análisis jurídicos, que lo ha comentado Pedro muy bien, me parece que son valiosísimos compendios de derecho comparado que deben ser consulta obligada para mucha gente, desde luego los interesados en hacer negocios en los países BRICS y buena parte del cuerpo diplomático. Considero que en algunos casos el texto, y sí los leí con interés, el texto es solo un resumen detallado del marco legal y en muchos casos carecen de un análisis crítico sobre su grado de aplicación en la práctica y sus deficiencias. Creo que es un tema que puede eventualmente corregirse. Problemas y retos recientes. Yo que China una vez más muestra su flexibilidad, ha ido por etapas. La nueva etapa es un rebalanceo económico, así que es una palabra, rebalancing, ¿verdad? Que es, vamos a ir menos a la inversión, que es muy alta, más al consumo, menos a las exportaciones, más al consumo doméstico. Hay que concentrarnos en el bienestar social y el medio ambiente. India, como bien lo comentó Carlos, la India es una sorpresa importante, la del primer ministro Modi, pero nuevamente es un nacionalista, hinduista, que es hinduista más bien en sacrificio de este espíritu pluriétnico, pluriracial de la India. Él es hinduista. Y también comienza, independientemente de que sí está comprometido con el desarrollo económico, sustentado de su gran experiencia de Gujarat, la verdad ha cometido errores en sus primeros semanas. Se le ocurre el disparate, yo creo, de un gran esfuerzo para desaparecer los billetes de 500 y 1000 rublos para que la gente pague impuestos, lo que parece, rupias, 500 y 1000 rupias, teóricamente para que la gente pague impuestos, lo que parece es provoca una enorme escasez de medios de pago que le da un shock a la economía, que se comienza a caer, y luego está empezando a hacer algo, porque el sistema de la fiscal de la India es un gran problema, y finalmente quiere por primera vez meter un impuesto general, que es el impuesto de ventas general.
Rusia tiene un caso peor que nosotros de petroeconomía. La energía en Rusia es 16% del producto, las exportaciones 70% del producto, la dependencia fiscal es 52% del producto. Tiene un caso serio de dependencia en el sector energético y nuevamente está en recesión en 2015 y en 2016. Brasil, ya se comentó, una de las recesiones más severas desde la Gran Depresión, 2 años de -3, aparte de la remisión del presidente y demás. Los BRICS en el mundo actual, yo creo que obviamente van a ser las potencias económicas del futuro, individualmente consideradas, por oferta, por demanda, y hay cosas ahí muy paradójicas. China ha demostrado que ahora es el campeón del libre comercio, mientras que quienes iniciaron el orden, como dijo Carlos, el orden liberal de la posguerra, pues son ahora claros neomercantilistas, ¿verdad? Y pues ya saben a quién me refiero. Ahora, es interesante, ninguno de los BRICS ha superado el gran reto de superar la llamada trampa del ingreso medio. Están estancados en el ingreso medio. Tensiones geopolíticas, una cosa que llama la atención, hay que volver a leer los clásicos, porque los politólogos con una gran imaginación, como siempre, han acuñado a la palabra el efecto Tucídides, que dice, cuando hay dos potencias que se disputan el control del mundo, es muy difícil evitar una guerra, y así le pasó a Esparta y a Atenas, ineludiblemente acabaron en una guerra. Eso, por supuesto, no es. Finalmente quiero comentar algo que sí me surge aquí de la lectura del libro, que es un poco lo que comentó, coincido con lo que comentó Carlos. En términos de análisis de los 5 países. 1. Todos los BRICS consideran que el gran objetivo nacional es acelerar la tasa de crecimiento. No parece muy parecido a lo que pasa en México, ¿verdad? Allí sí es claramente. Tasa de crecimiento al máximo. 6-7%. Para lograrlo, el Estado asume el papel de agente desarrollador, estratega, conservando el control de importantes instrumentos de política. Algunos son expresamente neodesarrollistas. Sus reformas estructurales son diferentes en objetivo, motivación e instrumentos, si buscan preservar una razonable estabilidad macroeconómica. Todos dan fuerte impulso a la infraestructura, salvo India hasta recientemente. Y algo muy importante aquí con mis amigos del IDIC, todos usan políticas industriales para definir sin ningún recato sectores ganadores estratégicos y empresas campeones nacionales. Para ejecutar estas políticas cuentan con fuertes bancos de desarrollo y bancos comerciales del Estado, con una muy limitada participación de la banca extranjera. Gran peso a la promoción de exportaciones, cuidando la importancia de los contenidos locales. Aplican sin recato, o mejor dicho, con cierto ingenio, para no abiertamente violar a la OMC, aplican un comercio administrado con barreras y estímulos. Gran impulso a la calidad de la educación, salvo el caso de la India, y política tecnológica activa. Como ven, hacen todo distinto de como nosotros lo hacemos. Todo. Esos 10 puntos nosotros estamos al otro extremo. Pues yo no sé por qué no hemos entendido que ellos sí crecen al 5 o 6. En el peor de los casos bajan de 10% a 7. Esa ya es tragedia. Para nosotros nos provoca lágrimas, ¿no? Ellos hacen todo lo que nosotros aquí no hacemos. Pues yo que valía la pena estudiar a los BRICS, ¿no? Bueno, ese es mi último comentario. Brevísimo, porque ese sí que hace la obra de los BRICS, la obra de tu obra, Arturo, de los BRICS, tiene la mayor importancia de ser un llamado de atención a la prioridad que para México debe tener el estudio y desde luego las relaciones con las BRICS, que no las han tenido. Inclusive me atrevo a decir que no está reflejada en algunos de los recientes nombramientos de embajadores potenciales. Y ahí pues no parece que sea lo mejor el cuerpo diplomático, con una excepción que tampoco, para no emitir nombres, con una misión que sí es buena. La posible participación de México en el Banco BRIC, que todavía no despega totalmente, o el Banco de Infraestructura Asiática, promovido por los chinos, aquí ni siquiera se discutió, nos pasó de noche. Ya ingresaron, los principales países europeos, ya ingresó hasta Canadá.
Yo no sé si nos pusieron el veto, porque aquí ni siquiera se discutió. Yo digo, pues ¿qué pasó? Pues no se ha discutido en México. Y bueno, yo creo que ahora con la amenazante era Trump, todavía es más importante esta relación con los BRICS para lograr equilibrios y reducir vulnerabilidades. El tamaño de la obra no debe de espantar, lo reitero como dije al principio, el tamaño no debe de espantar, es una fuente obligada de referencia, con una cosa muy valiosa que es visiones de expertos locales que de otra manera sean inaccesibles por el idioma. Ponerse a estudiar en detalle el sistema jurídico de la INE, que es muy distinto obviamente del nuestro. Así que felicito a Arturo Oropeza. Y un tip, en algunos casos los mejores ensayos de cada sección, que son una muy buena síntesis, son precisamente los ensayos de Arturo Oropeza. Muchas gracias. Muchas gracias al embajador Francisco Suárez Dávila. Un comentario muy puntual sobre un comentario que hizo al margen. En efecto, yo coincido que algunos de los textos, obviamente no todos, son trabajos más de dogmática jurídica, digamos, ¿no? Creo que en un primer momento, al menos en mi caso de aproximación a un sistema jurídico desconocido, resultan de enorme utilidad porque más allá de las opiniones o editorializaciones que los autores pudieran hacer, le permiten al lector ignaro, que es mi caso, tener un conocimiento de un ordenamiento jurídico sin, digamos, que medie lo que siempre media cuando alguien opina, que es algún sesgo de interpretación por parte de los autores. Entonces, coincido con él y creo que tiene mérito que suele suceder en la primera etapa de los trabajos de esa naturaleza y que después dan pie normalmente a ya análisis, digamos, ya no solo de carácter técnico, jurídico, sino también de valoraciones de otra naturaleza. Muy bien, de acuerdo. Coincido y me parece que es muy buen comentario.